Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Las culturas del Golfo ha sido el pretexto a través del cual Casa Colsan Gilitla Ixtla, encabezados por el doctor Tomás Calvillo, ha empezado a fortalecer una serie de alianzas. Como ustedes saben, estamos trabajando con la Universidad Intercultural y bueno, pues desde hace ya varios años también con Javier Agote, este arqueólogo marítimo que es presidente de la Fundación Albaola. Y bueno, pues con ellos dos vamos a platicar el día de hoy porque ahora traen un proyecto nuevo en donde las culturas del Golfo, precisamente la Huasteca Potosina, son el protagonista que complementa todas estas ideas de trabajo que han estado preparando y que ya han dado los primeros pasos. ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos a platicar con ellos, vamos a platicar de barcos. Ahora traen un proyecto para recuperar un barco del siglo XIX y bueno, pues de eso y más estaremos charlando en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Los ríos del País Vasco pueden conectarse con los ríos de la Huasteca? Desde Guipúzcoa, en el País Vasco, Albaola es un proyecto que reconstruye embarcaciones históricas y recupera la tradición marítima como parte esencial de su identidad. Su nao San Juan, réplica de un ballenero del siglo XVI, navega con el respaldo de la UNESCO y el impulso de una comunidad que honra su historia. A miles de kilómetros en San Luis Potosí, Casa Colsan Gilitla Ixtla busca lo mismo: preservar, investigar y compartir la riqueza cultural de la Huasteca. Hoy estos dos proyectos cruzan fronteras y saberes, donde entre conferencias, libros y encuentros, Casa Colsan y Albaola unen esfuerzos para poner en valor el conocimiento ancestral, las memorias compartidas y la fuerza viva del patrimonio cultural. Síguenos en redes sociales y no te pierdas de nuestros próximos eventos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos desde el Colegio de San Luis y bueno, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Hoy vamos a platicar con un par de aventureros. Está con nosotros el doctor Tomás Calvillo y está también Javier Agote, a quienes ustedes ya conocen. El doctor Tomás Calvillo es investigador del Colegio de San Luis y Javier nos hizo favor de acompañarnos hace más o menos un año precisamente que andaba por acá. Es un vasco apasionado de las embarcaciones marítimas históricas y que bueno, pues precisamente nos va a platicar de estas aventuras que anda encabezando. Y bueno, pues vamos a ver qué más ha pasado, ¿no? A mí por eso me gusta mucho la historia, porque como que es un capítulo de una novela que cada día se va actualizando y que bueno, pues podemos seguirle ahí la pista y qué mejor que en voz de nuestros protagonistas. Así que gracias a los dos. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Encantado, muy contento siempre aquí en San Luis. Gracias. ¿Cómo te fue en Gilitla? Pues la verdad es que muy bien, ya es la segunda vez que visito Gilitla por intermediación de Tomás, y lo cierto es que hemos tenido la oportunidad de conocer a comunidades indígenas muy interesantes que están trabajando en pos de su identidad cultural y eso es lo que nosotros también hacemos allí en el País Vasco, en Albaola. Así es, también vamos a platicar de esta fundación que Javier encabeza y a recordar un poco pues en qué nos quedamos, ¿no? Con la entrevista que le hicimos el año pasado. Doctor Tomás Calvillo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Lidia. Sabemos que tienes una agenda muy movida y de verdad apreciamos que te des esta chance. Gracias a ti, como siempre. A ver, pues cuéntanos cómo les fue en Gilitla, qué fue a hacer Javier. Mira, venimos de un viaje que primero estuvimos en Tampico, en el puerto de Tampico, que nos invitó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que encabeza ese instituto el doctor Octavio Herrera, y que tenía mucho interés en que Javier Agote explicara el proyecto que más adelante te va a mencionar, porque desde un principio, tú lo sabes bien, que la Casa Colsan Gilitla regionalmente ve a la Huasteca y las culturas del Golfo como una unidad, y personalmente, pero me sumo a lo que muchos otros también han mencionado, que San Luis Potosí no se puede explicar su historia sin Tampico, sin el puerto de Tampico. Entonces fue muy grato
que recibieran a Javier y muy interesante, el público muy agradable, con muchas preguntas importantes. No hay que olvidar que su especialidad son los barcos y Tampico es uno de los puertos más importantes del país. Y de Tampico al día siguiente a Xilitla y al día siguiente a Tamazunchale. Y acabamos de regresar. Pura chamba, ya se quejó Javier hace rato de que no lo has llevado a las cascadas bonitas, turísticas. No ha habido tiempo todavía, pero seguramente te va a llevar, Javier. No es un viaje turístico como se acostumbra a la Huasteca. No, pero me lo ha prometido para la próxima vez. Cuéntanos un poco, muy en resumen, porque obviamente debe haberles llevado varias horas la charla que impartiste en Tampico, y cuál fue como el mensaje central en ese sentido. Bueno, ya te comenté la vez anterior que en Albaola, que es la fundación que yo fundé cuando era bastante más joven, tenemos el objetivo de trabajar por la recuperación de la identidad marítima del País Vasco, que es algo que paradójicamente, a pesar de ser muy importante, se perdió. Y ahora que estamos acabando precisamente el proyecto que has mencionado, ¿no?, del Galeón San Juan, tomé la decisión de crear un proyecto asociado a México, debido a los estrechos vínculos ya creados, sobre todo por mediación de Tomás, ¿no?, que él me ha iniciado en lo que es la historia de la Nueva España, y también ha habido una conjunción de intereses debido a que ambos compartimos el interés, o más bien la pasión, hacia un personaje histórico que es Andrés de Urdaneta, ¿no?, oriundo de Guipúzcoa, ¿no?, de Ordizia, pero que él se convirtió en novohispano. Él se hizo mexicano, de hecho murió aquí en el convento San Agustín, y él es, a pesar de que es un personaje histórico poco conocido, como es el caso de la mayoría de ellos, Andrés de Urdaneta, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista también de grandes expertos de la historia marítima, él es el personaje más importante de la historia marítima universal. Era marino, él se inició con Juan Sebastián Elcano, ¿no?, en el segundo viaje, que de hecho se conmemora este y el siguiente año. Son los 500 aniversarios del inicio de Urdaneta como marino, acompañando a Juan Sebastián Elcano en este segundo viaje hacia las Molucas, hacia lo que hoy es Indonesia, ¿no? Y después a él se le debe el descubrimiento de la ruta oceánica más importante, la ruta del tornaviaje, que se le llama, ¿no?, que une por primera vez Asia y América, ¿no?, y posteriormente de América ya se conecta Asia con Europa, ¿no? Y todo esto gracias principalmente a Urdaneta, ¿no? Entonces es este personaje de mi tierra el que también me lleva aquí a México, y también ejemplo de esos vínculos vascos, ¿no?, con México y con San Luis. Está la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu, que es la patrona de Guipúzcoa. Bueno, a ver, cuéntenme un poco el astillero que estabas construyendo, ya para seguir con los proyectos que vienen a futuro. Esta réplica del ballenero de San Juan, ¿ya tiene fecha para zarpar? Sí, este año haremos la botadura, irá al agua. A lo largo del año que viene lo vamos a equipar, porque a pesar de que lo que es el casco esté acabado, tenemos ahora que elaborar los mástiles, tenemos que confeccionar las velas, queremos hacer también las anclas artesanalmente, ¿no?, en una herrería. En fin. Y todo esto, o sea, ¿lo vas a botar sin las velas y puede flotar sin eso? No, sin duda, las velas es simplemente, ya sé que aquí en San Luis estamos lejos del mar, entonces no tengo idea. No, me parece normal que me hagas estas preguntas, pero no, las velas de seda son el motor, ¿no? Entonces, mientras el barco está en el agua, será abierto al público como barco museo. Muy bien. Y mientras tanto lo estaremos equipando, y también mientras tanto estaremos formando a la tripulación, que es la que va a llevar el barco de Pasaia a Labrador, a la pequeña localidad de Red Bay en Canadá, que es el lugar donde el barco original se hundió, y lo que queremos es hacer ese viaje, esa navegación, replicando
la misma manera de navegar que hace prácticamente 500 años, ¿no? Estamos ahora desarrollando varias colaboraciones, una de ellas muy interesante con el Museo del Traje de Madrid, que depende del Ministerio de Cultura, y ellos nos van a hacer un estudio de las características de la ropa de los tripulantes. ¿Se van a vestir igual? Igual. Vamos a también consumir los mismos alimentos precolombinos, ¿no? Aquellos alimentos que eran los que se conocían antes de la llegada de tantos productos. Pero sí me llevarán algo de penicilina y algún paracetamol. O... ¿Qué pasa si en tantas horas de viaje, meses? Sí. Sin duda. Escondidos. No, sin duda, sí. No, bueno, será riquísima la experiencia, ¿no? Pero los riesgos... Sí. Bueno, pero el barco navegará sin motor. ¿Y cuánto tiempo va a tardar de España a Canadá? Mira, espero poder volver para contároslo. Sí, por favor. Como me recibís tan bien aquí y con tanto interés, pues yo... Bueno, tomas muchas fotos y videos y sí, documentas todo, os lo contaré, os lo prometo, y será una maravilla venir aquí y contaros cómo fue aquella navegación, esa navegación que tenemos, que estamos proyectando. Bueno, pero ahora la cuestión que me trae a México es el siguiente proyecto de construcción de un gran barco, pero de características muy diferentes, de hecho, de una época mucho más reciente. Dejamos el siglo XVI y nos centramos en el siglo XIX, en la construcción de un barco transoceánico, un tipo de un barco goleta, así se le llamaba, y este barco, que va a llevar el nombre de Aránzazu, ya ves, ¿no? La vinculación histórica, sí, es que ¿no? hay vinculación, ahí está. porque no solamente nuestra Virgen, nuestra patrona, está aquí en San Luis Potosí, sino que está en Guadalajara, está en México DF, en el convento, en el colegio, de las Vizcaínas, en varios lugares más de México, y entonces era un culto muy arraigado que trajeron los vascos, esa comunidad que, bueno, pues era bastante numerosa, vinieron a lo largo de los siglos y se creó la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. Te voy a dejar, permíteme hacer una pausa y ahorita retomamos. Vamos a una pequeña pausa y seguimos platicando con nuestros invitados. Según había escuchado de la historiadora Isabel Monroy, hay una gran presencia de precisamente de los vascos acá en San Luis Potosí particularmente, y que bueno, pues ahorita nos va a seguir contando Javier. Particularmente a mí me interesa que nos platiquen nuestros invitados, que nos comenten un poco sobre la importancia de la arqueología naval en la comprensión de la historia marítima. Creo que esa es una parte, aunque estemos acá en el semidesierto potosino, creo que tenemos mucha influencia y que reconocer parte de todas estas culturas del Golfo, el papel que se ha jugado en la historia misma de San Luis Potosí. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y seguimos charlando con el doctor Tomás Calvillo y con Javier Agote, quienes están pues muy involucrados en esta parte de la historia marítima y particularmente tienen un proyecto nuevo, y ya nos contaba Javier antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con esta embarcación del siglo XIX, un barco transoceánico. A ver, síguenos contando. Sí, bueno, entonces la cuestión es que lo que estábamos pensando es en buscar un proyecto que abrazase dos mundos, ¿no? Como fue en el pasado. Hoy día, tal vez, el País Vasco y España y México estemos algo desvinculados, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Y lo que queremos es poner en marcha un proyecto que está estrechamente relacionado con la valorización de las culturas indígenas de México. Entonces hemos pensado que tal vez la mejor manera sea, por medio de una acción directa, construyendo un barco que venga aquí, desde el País Vasco, y que embarquemos los productos de las comunidades indígenas del Golfo de México. Golfo de México. Ajá, cabe señalar, pese a lo que diga Donald Trump. Eso es, y bueno, entonces embarcar esos productos, tanto agrícolas como artesanales, textiles,
lo mejor, el mejor escaparate de las culturas indígenas mexicanas, llevarlas a Europa, distribuirlas en los mercados europeos y invertir parte de las ganancias de nuevo en estas comunidades de aquí, de cara a su desarrollo socioeconómico y cultural, ¿no? Esa es la idea genérica. Estamos ahora buscando adhesiones. También visitamos Tampico porque nos gustaría que Tampico fuera el puerto, o al menos uno de los puertos de este proyecto, de este barco. Y me parece que es algo muy interesante porque eso nos permitirá dar a conocer estas culturas tan interesantes que yo estoy descubriendo en estos viajes y que me parecen culturas muy vibrantes. México tiene alrededor de 70 idiomas indígenas, originarios, ¿no? Que me parece que es una riqueza extraordinaria que no conocemos bien allí. Tomás, decía yo antes de la pausa que nos gustaría que nos comentaras un poco, a partir de este proyecto que nos está comentando Javier, de esta experiencia de este barco transoceánico, ¿qué papel juega la arqueología naval en la comprensión de la historia marítima, particularmente en este territorio? Mira, aquí se involucra, te voy a explicar ya del proyecto en el que estamos, más que nada, ¿no? Estamos, lo platicamos con Javier, lo que mencioné hace rato, que el puerto importante en el caso de San Luis es Tampico, ¿no? Es ahí la relación. Fuimos allí a Tampico y el público que asistió, pues muchos pertenecían a la Secretaría de Marina, a la aduana, historiadores del lugar, gente que sabe del mar, ¿no? Que acá en el altiplano más bien estamos distante del mar. Que nos anda preguntando como yo que qué pasa si no tiene las velas, ¿verdad? Así es. Entonces fue muy interesante porque incluso afuera del recinto donde nos fuimos a dar una vuelta al Pánuco, que es un río impresionante el Pánuco, ahí es el primer contacto que nos une en términos de la región de la Huasteca, porque prácticamente los ríos de la Huasteca, con el Moctezuma que viene del Estado de México y el Amajac que viene del Estado de Hidalgo, desembocan todos en el Pánuco. En términos arqueológicos, entre comillas, voy a referirme, el famoso Tantoc, que es un sitio muy importante. El arqueólogo Guillermo Aguja, que participa en el proyecto del Amajac, de adoptar un río, el Amajac, él con algunas discusiones que tuvimos con él, habla mucho de que algunas de las piezas encontradas en esa región, probablemente la piedra, el trabajo, todo, viene de otra zona. Y esa otra zona, pues la única manera eran los ríos, los viajes fluviales, y está muy poco investigado. Entonces había una vinculación a través de los litorales del Golfo, del sur, de lo que actualmente es el país y Centroamérica, hasta esta zona de Tampico. Con el doctor Octavio Herrera mencionábamos eso, es decir, la Huasteca casi termina ahí, ¿sí? En Tampico y un poco más introduciéndose a Tamaulipas. Esa es la Huasteca Norte, que son bosques todavía tropicales, los últimos de toda la región de lo que vendría a ser Mesoamérica. Es una frontera con Latinoamérica. Entonces hay muy poca investigación, Lidia, sobre el trabajo de cómo viajaban en los ríos todos los pueblos prehispánicos. En ese sentido está todo por hacerse, ¿no? Todo por hacerse. ¿Cuál es la importancia de dedicar tiempo, recursos a ese tipo de investigación? ¿Qué nos vienen a aportar ahora en este siglo? Bueno, más que no va a ser nada más eso, el punto central en el caso del barco, que ya lo mencionaba Agote, va a ser vincular las comunidades indígenas. Planteamos que es algo también simbólico, se va a dar, pero evidentemente tú no vas a estar compitiendo con barcos que se lleven productos de esa región y que sean barcos modernos, no. Aquí estás dándole valor al trabajo de las comunidades indígenas. Al trabajo artesanal. Al trabajo artesanal, y a la vez estamos entrando en contacto y vinculados con una universidad intercultural que tiene 6 campos en la región y que trabaja con estudiantes, puros estudiantes de las comunidades. Con esos estudiantes de las comunidades ya entró en contacto Javier en la plática que dio en Tamazunchale con la Universidad Intercultural, y ahí el tema central fue el río Amajac, a partir de un proyecto inicial que empezamos, que se llama Adoptar un río,
Adoptar un río implica, desde dentro de las ciencias sociales, que lo vas a estudiar desde la literatura, desde los primeros registros de las crónicas sobre el río hasta el presente, en términos de literatura, antropología, arqueología, etc. Nos vamos a dedicar a ese río. Y Javier, a su vez, que ya estaba trabajando con un río, el Oria, en su lugar de origen, se van a hermandar estos dos ríos. Y esto es rescatar toda la historia de ese río. Además, pues, nosotros sabemos que es un tema central del país. Hay hasta un proyecto, supuestamente, esperemos que sí, nacional, de cómo recuperar los ríos, en todo el sentido. Entonces, este es un tema central y ahí entra esto que tú mencionas de cómo recuperar la construcción de las naves antiguas para uso, no ya de atravesar el mar, sino de usarlo en los ríos. Y Javier puede hablar de la escuela de Rivera que tiene allá, que interesó mucho a los estudiantes de Tamazunchale, de empezar a vincular a los estudiantes y a ver, ya estamos discutiendo la idea de a través de una beca que se llamará la beca Andrés de Urdaneta, poder empezar a intercambiar estudiantes que provengan de las comunidades allá y algunos de allá que vengan acá, en el rescate de la identidad cultural a través de sus ríos. Justo la vez pasada que nos visitabas, Javier, te definías, entre otras cosas, como un carpintero de Rivera, y es parte entonces de este proyecto, ¿no? La construcción de embarcaciones de madera con interés histórico y patrimonial, y entonces estarían vinculándose, digamos, los estudiantes de la Universidad Intercultural. ¿Le ves viabilidad? ¿Le ves Sí, vamos a ver, hay un paralelismo tanto entre lo que pasa en México y lo que nos ha pasado a nosotros y lo que pasa prácticamente en todos los lugares del mundo. Los ríos han sido arterias de vida, han sido los lugares donde las poblaciones se han asentado preferentemente. El río era fuente de alimento, medio de transporte, medio de comercio también. Llega un momento en el que los ríos ya son sustituidos recientemente por otra forma de vida, otros medios de transporte, y los convertimos prácticamente en cloacas, ¿no? En zonas que fueron de vida pasan a ser zonas completamente contaminadas. Ese fue el caso también hasta hace unos años en el País Vasco. El río Oria se decía que era uno de los ríos más contaminados de Europa. Y hoy día es un río limpio, porque se está despertando una conciencia medioambiental, pero lo que estamos intentando es devolverle el alma cultural a ese río. Es un espacio que se desvinculó culturalmente, ¿no? de la población, y entonces llevamos pues, un tiempo, no hace mucho, hemos creado una pequeña escuela de construcción de embarcaciones para niños y jóvenes de corta edad, donde están construyendo embarcaciones sencillas, fluviales. Los barcos fluviales son más sencillos que los barcos de mar, pero no exentos de un reto, ¿no? El de construir el barco, y lo hacen los niños, ¿no? Y eso ese trabajo, el estar ellos involucrados activamente en esta tarea, en este reto de hacer embarcaciones de verdad, que después navegan, es una manera muy buena, nos hemos dado cuenta, de despertar la conciencia cultural hacia los ríos, ¿no? Y bueno, cuando presenté el proyecto de este astillero Mutiozábal de Orio, así se llama, lo cierto es que los jóvenes que estaban en Tamazunchale estaban muy interesados en ver la posibilidad de crear, por un lado, una experiencia similar aquí, y la posibilidad de que ellos también pudieran estar presentes allí, ¿no? En Orio. Nos pareció una propuesta muy interesante que la voy a presentar allí, y espero que veamos, por medio de esta beca Andrés Urdaneta, que se gestaría aquí en el Colegio San Luis principalmente, pues que veamos a jóvenes conociéndose y participando en estas dinámicas. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre todo este proyecto y estas historias, pues historias del mar al fin de cuentas, ¿no? Que prácticamente forman parte de la historia de las comunidades. Hacemos una pausa y regresamos.
¿Sabías que el Colsan tiene un espacio en la Huasteca? Casa Colsan Xilitla Ixba es un sitio de encuentro y desarrollo académico que genera proyectos de investigación multidisciplinaria e intercultural, enfocados en entender y preservar la historia y el presente de la Huasteca y las culturas del Golfo. En este espacio se impulsan estudios sobre temas importantes de la Huasteca que aún no han sido explorados, como la historia cultural de los ríos y el paisaje. Ha organizado múltiples actividades gratuitas, tanto presenciales como virtuales, incluyendo cursos y conferencias aptos para todo público. No te pierdas de las novedades de Casa Colsan Xilitla Ixba y síguenos en redes sociales. ¿Terminaste la prepa y buscas una licenciatura de alto nivel académico? El Colsan tiene para ti la licenciatura en Relaciones Internacionales. Este programa forma profesionales que adquieren conocimiento y herramientas que les permitirán incidir en los procesos de toma de decisiones en respuesta a los cambios y necesidades que plantea la sociedad nacional e internacional. Tienes hasta el 20 de junio de 2025 para enviar tu documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios en nuestra página web www.colsan.edu.mx. No te quedes fuera. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con Javier Agote y con el doctor Tomás Calvillo. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles, sobre todo tú, Javier, que pues a eso has dedicado tus últimos años en este asunto, ¿cuáles son las principales diferencias entre los métodos tradicionales de construcción naval y las técnicas modernas? Bueno, reside principalmente en el material, ¿no? La construcción tradicional se basa en el uso de la madera, y los métodos modernos actuales pues usan el poliéster, el hierro principalmente, ¿no? Entonces, bueno, son dos mundos muy diferentes. El mío, que es el tradicional, ¿no? Es el que intenta recuperar esas técnicas artesanales. Es un mundo que abarca diferentes ámbitos, ¿no? Primero, para hacer barcos de madera necesitas buena madera, y la única manera de obtenerla es de bosques productivos bien gestionados, bien cuidados, ¿no? Eso es muy beneficioso. Es decir, lo peor para la preservación de los bosques es que no necesitemos madera, porque entonces los bosques se abandonan, se degradan muchas veces. Hoy día es imposible tener bosques naturales, pero que con las garantías de conservación si el hombre no interviene. Entonces, los bosques productivos, al menos el modelo que tenemos cerca en Navarra, ¿no? En Navarra, que está apenas una hora al sur de donde vengo yo, son bosques comunales, productivos y que están muy bien gestionados, ¿no? Es una maravilla. También la construcción artesanal lo que requiere es el empleo de valores que hoy día creo que son los que necesitamos. Es la paciencia, es el orgullo del trabajo bien hecho, es el trabajo colectivo, es el trabajo que te lleva un poco en comunión con tus antepasados, porque son técnicas que nosotros hemos heredado generacionalmente, ¿no? Y de repente hubo una ruptura, ese mundo se apartó, desapareció completamente, por eso nace Albaola, para recuperarlo, y nos trasladamos a un mundo de una tecnología moderna, que también está bien, por supuesto, pero abandonando completamente la tradicional, ¿no? Y abandonando al mismo tiempo esos valores asociados a él. Y en comunión con la naturaleza, ¿no? Claro. Que creo que es algo fundamental de lo que han mencionado. Lo que a mí me gusta muchas veces es presentar como un barco cuando ya llega a su fin de vida útil, ¿no? Dejándolo simplemente en el borde de la ribera, en el borde de un río, esa madera se degrada y regresa. Regresa a la tierra. Regresa a la tierra. Solo, sin ninguna acción de ningún tipo. Eso no pasa con estos materiales, ¿no? El poliéster, por ejemplo, es un problema porque
de construir un barco de poliéster es contaminante, es costoso, también lo es construir el barco, ¿no? Son procesos muy contaminantes. Entonces, bueno, yo entiendo que la vida moderna, pues la velocidad de la vida moderna, ¿verdad, Tomás?, nos lleve a buscar esas soluciones inmediatas, pero que a largo plazo tal vez no sean las mejores. ¿Qué impacto ha tenido Albaola en la difusión de la cultura marítima vasca? Y la pregunta sería a qué se espera, ¿no?, de toda esta experiencia vinculados con el proyecto de Javier en la difusión de la cultura de las huastecas. Pero vas primero, Javier. Bueno, es una pregunta que me agrada porque, bueno, nosotros arrancamos ya en el año 97, fundé Albaola, estaba solo, ahora somos un equipo muy nutrido de profesionales de diferentes ámbitos, y lo cierto es que inicialmente era un reto muy grande porque queríamos recuperar lo que ya estaba perdido. Y nos costó empezar a despertar ese interés social. Hoy día lo cierto es que en estos años veo claramente que hemos conseguido cumplir esos objetivos porque la ciudadanía ya tiene una mirada crítica ya hacia el patrimonio marítimo. Era un concepto que antes no existía, no se conocía o no se le atribuía al mar el valor patrimonial. Y hoy día, pues bueno, estoy contento de ver que estamos normalizando socialmente lo que es el patrimonio marítimo y su historia, ¿no? Hay todavía mucho camino por recorrer, pero está muy bien y además es algo que yo creo que es incluso necesario para nuestra sociedad, porque una característica muy importante de la historia marítima es la itinerancia de esos barcos, ¿no?, que del País Vasco pues, nos permitieron conectar, bueno, con México, por supuesto, y con infinidad de lugares a lo ancho de este mundo, ¿no? Ya desde hace muchísimos siglos, ¿no? Entonces, es esa historia y ese patrimonio el que permitió la conexión de dos mundos muy diferentes y es el que estamos recuperando. Tomás. Pues mira, ahí tienes el librito del galeón. Sí, acá está. Y Javier lo sabe bien, es decir, prácticamente en el País Vasco se construyeron y se desarrolló la ingeniería naval del siglo XVII, XVIII, que fue importantísima para la globalización a través de los galeones. Entonces, ellos sí tienen esta fuente original y revalorarla. A mí me parece que en el caso de acá, de las culturas de la Huasteca, del Golfo. De la Huasteca y de nosotros, es decir, es un punto de encuentro, ¿no? Es un punto, por ejemplo, el de los ríos, de darnos cuenta de que en todos lados hay el problema y de encontrar valores comunes para resolver ese problema. En el caso de, lo hemos dicho, de la relación España-México, que tendría que dinamizarse hoy en día por la geopolítica. Es decir, hay dos países que son fundamentales para la historia de lo que llamamos México: España y Estados Unidos. Y me parece que la relación con ambos nos da estratégicamente un balance y es necesario dinamizar. Y si no lo dinamizan donde puedan, lo podemos dinamizar en donde podemos. En la academia, sí. La sociedad civil tiene un papel muy importante ahí. La vida de un país, ¿sí?, no puede ser cooptada por pequeños grupos. La vida de un país son los ciudadanos. Claro. Y en sus localidades y regiones. Y creo que esta vinculación entre ciudadanos, instituciones, academias, estudiantes, comunidades, es lo que hace la relación rica. Es lo que le da vida, finalmente, es lo que le da más vida, allá ¿no? de las posturas no nomás políticas. Las empresas turísticas o los viajes que también forman parte de estas redes. Pero aquí hay cosas muy importantes. En la plática que dio en Tamazunchale, la mirada, la que rompió el hielo fue una niña de 5 años. ¿Qué dijo? De 5 años. Después de estar oyendo la exposición, la niña le preguntó si se podía construir un barco aquí en el río Omaha, ¿no? Sí, si se podía hacer. Fue ¿sí? Increíble. Y cuando tú platicas con los jóvenes de allá, todavía recuerdan a los abuelos, ¿sí?, cómo comerciaban con embarcaciones locales a través de las diferentes comunidades de la Huasteca. Y todas te derivan más tarde
más tarde en el Pánuco. Pero más que eso, creo que Javier lo mencionó muy velozmente, recuperar el trabajo de las manos, recuperar la lentitud en ese sentido. Los valores, ¿no? Los valores, etcétera, y la identidad cultural de proteger y cuidar tu lugar, ¿sí? Y tener este trabajo comunitario, productivo también, en el sentido que redunde en una mejor condición económica. Que ahí creo que la vinculación con la Universidad Intercultural, por ejemplo, hablando de estas relaciones necesarias con las instituciones, con esta sociedad civil organizada a través de estos planteles, me parece que son muy importantes, ¿no? Para ir cerrando como estos círculos virtuosos que se necesitan. ¿Se han hecho descubrimientos recientes que hayan cambiado tu percepción de la historia naval? Bueno, sí, lo cierto es que tenemos la fortuna de que la arqueología subacuática que has mencionado hace un momento está dando frutos muy interesantes, descubriendo barcos hundidos originarios de mi cultura, de la costa vasca, que son muy importantes y que nos están permitiendo, con el estudio de estas embarcaciones hundidas, comprender la evolución de la tecnología naval a lo largo de los siglos. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchísimos descubrimientos. Tengo la fortuna de conocer a Roberto Junco, que él es uno de los arqueólogos subacuáticos más destacados de México, y él está estudiando muchísimos barcos que son originales del País Vasco. ¿Te gustaría algún naufragio en particular que quieras estudiar, explorar, de estos o de otros? La verdad es que cualquier naufragio que esté bien conservado, es decir, los barcos hundidos tienen el reto de la conservación, porque depende de dónde se hayan hundido, las características del naufragio, la temperatura del agua, si se cubrió con fango o arena, en fin, hay una serie de condicionantes que favorece o está en detrimento de la conservación, ¿no? Toda embarcación que se haya conservado bien, que haya sido estudiada rigurosamente, nos aporta muchísima información. No te podría decir cuál en concreto. Mira, no rápido. Más recientemente me acordé, en los Estados Unidos de Micronesia hay un lugar que se llama Chuuk, uno de los principales. Ahí la gente va y visita, ¿no?, prácticamente un museo de la Segunda Guerra Mundial sumergido, porque después de lo que pasó a Estados Unidos con Pearl Harbor, ellos destruyeron las bases de alimentación que tenía en el sudeste asiático los japoneses, y van a visitar aviones, hay barcos que están sumergidos y entre comillas, pues una arqueología marítima del siglo XX, de mediados del siglo XX, y también ya está construyéndose su historia de todos esos sitios, ¿no? Imagínate, de 3 siglos para atrás. Claro. Vamos a la pausa última y regresamos para cerrar el programa con el cuarto bloque. Continuamos. Bien, pues estamos llegando a la parte final de este programa y queremos preguntarles a nuestros invitados,
particularmente en el caso de la Huasteca Potosina, que parecería, comparado con lo global de este mundo, pues un pequeño puntito por ahí en el mapa, pero que sin duda este tipo de proyectos hacen que crezcan las vinculaciones, los impactos, qué tipo de alianzas se necesitan y qué tipo de impactos esperan tener. Mira, en primer lugar, la académica, la educativa, ¿no? A mí me parece que el trabajo que hace la Universidad Intercultural en esa región ha sido muy valioso. Y los jóvenes que están preparándose, particularmente a nivel de licenciatura en sus diversos campos, este tipo de proyecto encaja con ellos muy bien, ¿no? Porque el rescate de sus espacios, como lo mencionábamos, tú sabes que la Huasteca es rica en esta parte, pero se ha ido empobreciendo, es decir, sus ríos sufren también de escaseces, de contaminación, etc. Y estos son proyectos que están más allá de lo ecológico, nada más visto, que integran la memoria histórica. Hay un investigador aquí del colegio, David Madrigal, el doctor David Madrigal, que está trabajando la historia también de los ríos en la Huasteca, por ejemplo. Y ha ido recogiendo, por supuesto está incorporado al proyecto de la Majaquel también, pero van recogiendo esta experiencia de revalorar tu espacio a partir de proyectos muy concretos, ¿no? Y tienes que vincular actores sociales, por supuesto los estudiantes, la tradición de la comunidad, las empresas, hay que negociar con las empresas también, ¿sí? Particulares, los gobiernos locales, los problemas que atañen al lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece que son proyectos creativos, de trabajo comunitario y que abren también una red internacional, que eso es muy importante, ¿no? Creo que hoy en día un concepto que tendríamos que tener es de lo local a lo global, ¿no? Que es un concepto que ya ha caminado desde hace lustros. Sí, varios años. Pero hoy en día lo ves con muchísima claridad. Y por otro lado, tú sabes que en la Huasteca hay un tema igual que en muchos lados del país de la migración. Y migran jóvenes, son los que migran particularmente a Monterrey o a Estados Unidos. Y sabemos también de la complejidad que tiene la migración hoy en día. Y este tipo de proyectos ayuda a revalorar las posibilidades y alternativas a cada quien en sus lugares de origen. Yo creo que habrá mucho que aprenderle al proyecto de Albaola. Cuéntanos un poco, porque de ser tú solo, tienes ahora el apoyo de la UNESCO, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque en el año 2015 nos otorgó su patrocinio a la construcción de la nao San Juan. Y bueno, desde entonces estamos en estrecha relación con ellos. Hace poco recibimos a un comité de expertos de la UNESCO que vinieron a hacer una evaluación de nuestro trabajo de cara a otorgarnos el título de ejemplo de buenas prácticas UNESCO. Y bueno, nos consta que la evaluación fue bien y bueno, próximamente tendremos los resultados, ¿no? Esperando que se nos conceda, ¿no? Y sí, lo que es importante es trabajar siempre aplicando valores transversalmente, valores éticos, ¿no? Desde la visión de que el trabajo que hace uno tiene que ser de provecho para la sociedad en su conjunto, ¿no? Nosotros iniciamos nuestro recorrido en Pasaia de la mano de la Agencia de Desarrollo Comarcal. Ellos veían que era una oportunidad de desarrollo socioeconómico, la cultura marítima, lo que nosotros les propusimos, pero esta relación con ellos nos fue muy valiosa a nosotros porque nos dio a entender que el patrimonio marítimo no debe ser el fin, sino el medio de contribuir al desarrollo de una sociedad mejor. Y lo es sin duda alguna. Lo que es importante es buscar consensos. La cultura es el puente más eficaz, es un arma de construcción masiva, la cultura, y hay que tomársela muy en serio, ¿no? Ese es el proyecto que traemos aquí a México, Arantzazu Tonantzin, que es el abrazo de dos mundos. ¿Así se va a llamar el barco? El barco es Arantzazu y el proyecto Arantzazu Tonantzin. Porque el proyecto va a reunir el barco, la construcción de la beca, donde es de Urdaneta, y la adopción de ríos hermanos,
¿sí? Son los tres elementos que va a estar. Y te paso unas coincidencias gratas que ha habido. Albaola se funda en 1997. El año de fundación del Colegio de San Luis. Así es. Antes de despedirnos, yo quisiera que nos comentaras algunos rasgos de estos barcos, de esas embarcaciones de las que van a basarse para la construcción del Aranzazú. ¿Qué elementos nos dirías, ¿no? ¿Cómo eran estos barcos del siglo XIX? Que creo que es parte de lo que nos sigue fascinando de este trabajo que realizas. Bueno, es una historia fascinante la de este barco que yo descubrí hace cosa de 3 años aproximadamente, porque hasta ese momento la historia de este barco estaba escondida en un cajón, en el cajón de la familia, de los descendientes de los constructores que lo hicieron, ¿no? Que lo diseñaron. Es la familia Arocena. Los Arocena eran originarios de San Sebastián. Cayetano Arocena era un constructor naval de San Sebastián que llegó accidentalmente a una de las Islas Canarias, que es La Palma. Su barco naufragó cerca de la costa y él parece ser, según cuenta la gente allí, él llegó nadando a la isla. Estuvo a punto de ahogarse. Y al llegar allí le gustó la isla, le gustó una mujer porque se casó con ella, tuvo varios hijos, 4 de ellos siguieron el oficio del padre, aprendieron del padre y empezaron a construir muchos barcos preciosos, increíbles. Y en un momento dado, los hijos de Cayetano se presentaron en la Exposición Universal de Filadelfia en el siglo XIX, allá por 1870 y algo, y ganaron el primer premio a los diseños navales de esa exposición universal, considerándolos por ese motivo los mejores constructores navales del mundo, ¿no? Con esos planos. Este barco es uno de ellos, uno de estos planos que vamos a construir, porque es un tipo de barco que se le llama goleta, es por las características de las velas. Es una goleta preciosa que se construyó en su día para el comercio con Cuba, y de Cuba era un comercio que se extendía por el Golfo de México, también por el Caribe, y bueno, nos parece muy pertinente. De hecho, el barco original se hundió en La Habana, mientras estaba anclado en la bahía de La Habana, un huracán hundió el barco allí mismo, ¿no? Entonces, bueno, estoy pensando también implicar a Roberto Junco, a su equipo de arqueólogos subacuáticos mexicanos, porque tienen muchísima experiencia, son muy buenos, y ya le tanteé a Roberto a ver si igual nos animamos a montar el proyecto de localizar el barco original que vamos a construir. ¿Cuánto tiempo se puede tardar esto? Bueno, la construcción y el viaje, pues me gustaría no más de 4 años. Pero durante estos 4 años, durante el tiempo de la construcción, disponemos de un espacio muy amplio, muy interesante, que nos gustaría convertirlo en un centro cultural de las culturas originarias de México, con una programación cultural que elaboraríamos aquí conjuntamente, ¿no? Donde habría representaciones culturales de todo tipo, ¿no? Entonces, como si fuera una embajada cultural de México allí, de donde irradiaría también esa programación pues, por el resto ya no solamente de España, de Europa. Podríamos pensar en algo muy interesante, ¿no? Y paralelamente a lo que es este proyecto de navegación y de transporte, de comercio justo, también está lo que menciona Tomás, que es la beca Andrés de Urdaneta, que es becar a jóvenes de allí y de aquí que se intercambien, que conozcan ambas realidades, que desarrollen proyectos conjuntamente de diferentes ámbitos, el académico, el medioambiental, cultural, etc. Y después está ese también vínculo de 2 ríos, el río Amajac, el río Oria, ¿no? Ambos buscan la revitalización cultural y medioambiental. Nosotros ya estamos trabajando en Orio. Aquí también Tomás y su equipo me invitaron a formar parte del comité de expertos del río Amajac. Entonces nos gustaría hermanar a ambos ríos y que la goleta Aranzazú fuera el nexo de unión de ambos, ¿no?
Bueno. de ese mundo líquido, acuático, marítimo, fluvial. Perfecto, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado, que les vaya muy bien en este proyecto. Ya queremos que pase estos 4 años y poquito para estar viendo estas realidades. Gracias a Javier Agote, fundador de esta, perdón por la redundancia, Fundación Albaola. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y el doctor Tomás Calvillo, investigador acá en el Colegio de San Luis. Gracias, Tomás. Gracias, Lidia. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, los dejamos con la agenda Colsan de las actividades principales que tendremos en los próximos días. Soy Lidia Huache, pásela muy bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas de las segundas jornadas Mujeres que escriben historias de mujeres. Una mirada teórica y metodológica desde el género y el feminismo. El 15 y 16 de mayo en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Ya comienza el segundo módulo del seminario Saberes de Origen Textil, con su próxima sesión el 14 de mayo a las 17 horas por Zoom y redes sociales del Colsan. Aún puedes participar en la convocatoria de los premios de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales 2025. Tienes hasta el 16 de mayo para postularte. Para mayor información, puedes acceder a su página web amerac.org. ¿Estás pensando en continuar tus estudios? El Colsan tiene abiertas las convocatorias de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Maestría en Antropología Social y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Aún tienes tiempo. Revisa los requisitos en nuestra página web y redes. Forma parte de la comunidad académica del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.